Muy bien, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? En la primera parte. Habíamos dicho que el sujeto es el elemento de quien se dice algo, ¿no? Que para reconocer al sujeto hay que hacer la pregunta ¿qué más verbo? O quién es más verbo, ¿cierto? Claro, yo hago la pregunta ¿quién es? Si tengo más de dos sujetos dentro de una misma oración. Pero además habíamos dicho un poco recordando que los elementos que constituyen el sujeto se establecerían a partir del núcleo y los modificadores, ¿no es cierto? En este caso podríamos hablar de dos tipos de modificadores, modificador directo y modificador indirecto. Ahora, habíamos clasificado los sujetos a partir de la presencia o no del sujeto y habíamos dicho que existen dos tipos de sujetos primero, ¿no? El sujeto expreso, que es el sujeto que está mencionado en la oración, y el sujeto tácito que no necesariamente está mencionado en la oración, sino que se sobreentiende, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no haya sujeto, sí existe el sujeto, sino que no está presente o mencionado, pero tú lo sobreentiendes. Y así como existía una clase de sujeto, o clase de sujeto a partir de la presencia o no del sujeto como tal, también existe por la cantidad de núcleos tipos de sujeto, ¿no? Sujeto simple, lo decía un solo núcleo, pero también vamos a encontrar al sujeto compuesto, donde se tiene dos o más núcleos dentro del propio sujeto, ¿correcto? Y para eso debo primero hacerme la pregunta, ¿no? ¿Qué o quiénes? ¿No es cierto? Más el verbo. ¿Quiénes son míos? ¿O qué son míos? ¿Qué son míos estos cuadernos y aquellos libros? ¿No es cierto? Profesor, entonces yo lo que puedo decir es que estos cuadernos y aquellos libros, ¿no es cierto?, son el sujeto, ¿correcto? Y son míos, ¿qué sería? El predicado. Acá sujeto, aquí el predicado, ¿correcto? Ya, profe, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta, profesor, que tiene más de dos núcleos? Primero, porque me doy cuenta que estamos hablando de dos elementos. ¿De quién estamos hablando? De los cuadernos y de los libros. Entonces, profesor, puedo decir que cuadernos y puedo decir que libros son los dos núcleos, ¿correcto? Núcleo 1, ¿correcto? Y acá, núcleo 2. Profe, y también tengo que corroborar algo. ¿Qué cosa tienes que corroborar? Que si son núcleos, ¿no es cierto?, deben ser sustantivos. Claro, cuaderno es sustantivo, ¿no es cierto? Y libro es sustantivo. Y algo adicional, profesor, ¿qué cosa? Que si son núcleos y son sustantivos, están acompañados de modificadores, ¿correcto? Estos, ¿no es cierto?, es un determinante, modificador directo. Aquellos, ¿no es cierto?, también es un determinante, modificador directo. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, que es sujeto compuesto porque tiene dos núcleos, correcto, pero también están acompañados de modificadores, correcto, ¿no es cierto? Pero lo que interesa es que se le llama sujeto compuesto porque existe la presencia de dos núcleos, ¿correcto? Ahí está. Y ya sabes que para identificar el sujeto debe hacer la pregunta ¿qué más verbo? O quién es más verbo, ¿correcto? Así como existe la clasificación del sujeto por la presencia del mismo, por la cantidad de núcleos, también existe la clasificación del sujeto por la presencia o no de los modificadores. Por eso, acá vamos a recordar algo importante. Existen dos tipos de sujeto: sujeto complejo y sujeto incomplejo, pero por la presencia de modificadores. Por ejemplo, es complejo cuando posee modificadores. Pero aquí yo te voy a dar un dato importante que tienes que recordar, por si acaso. Existen tipos de modificadores: modificador directo y modificador indirecto. Por lo general, profesor, ¿quiénes son los modificadores directos? Son los elementos que acompañan al núcleo del sujeto. Pero además es importante recordar que son modificadores directos porque no alteran el núcleo del sujeto. Por ejemplo, modificadores directos son los artículos, los determinantes, y también ¿quiénes están? ¿No? Aparte de los artículos y los determinantes, están los adjetivos. Solamente lo coloco para que tú te acuerdes. Profe, ¿y quiénes son los modificadores indirectos? Son los elementos que están acompañados de una preposición, ¿correcto?
una preposición, también pueden estar establecidos a partir de una conjunción, ¿correcto? Eso es importantísimo recordar. Sea que presenten modificadores directos o sea que presenten modificadores indirectos, el sujeto es complejo porque posee modificadores, ¿correcto? Muy bien, ¿cómo me di cuenta de esto? A partir del análisis de la siguiente oración. Dice, un hilo de sangre caía por su frente. Ya, ¿qué caía por su frente? Un hilo de sangre, ¿no es cierto? Esto de acá es el sujeto, ¿no es cierto? Esto de acá es el sujeto. Y esto de aquí es el predicado, ¿correcto? Hasta acá creo que estamos bien, ¿no? Sí, profesor, hasta acá estamos bien, estoy comprendiendo. Correcto, esto es el sujeto. Ahora, yo tengo que identificar primero, ¿no es cierto? Yo tengo que identificar primero de qué estamos hablando. Estamos hablando de un hilo de sangre, ¿no es cierto? De su contenido. Pero, ¿cuál sería el núcleo aquí? El núcleo sería hilo, ¿correcto? Hilo sería el núcleo, mira. Hilo sería el núcleo. Por si acaso, sería modificador directo. Y de sangre sería, ¿no es cierto? Date cuenta. Profe, sería modificador directo porque es un determinante. Correcto, modificador directo. Y profe, de sangre, como va una preposición antes, es un modificador indirecto. Correcto, modificador indirecto. Profesor, o sea, es complejo, ¿por qué? Porque presenta modificadores, ¿te das cuenta? Acompañan al núcleo estos dos modificadores, ¿correcto? Listo, profe, ya entendí. O sea que es incomplejo cuando no tiene modificadores, correcto. Es incomplejo cuando tiene modificadores. Primero reconozco al sujeto. Dice, ellos ya lo sabían, ¿no es cierto? ¿Quiénes ya lo sabían? Ellos. Ellos es el sujeto y ya lo sabían el predicado. Sujeto y predicado, ¿correcto? Profe, pero ese ellos no estaba acompañado de nada. Es más, el núcleo, ¿no es cierto?, de esa oración no es un sustantivo, sino es un pronombre, ¿correcto? Entonces, yo debo decir que, aparte de tener un solo núcleo, ¿no es cierto?, el núcleo no está acompañado de ningún elemento, es un pronombre. Por ende, voy a decir definitivamente que ese sujeto es incomplejo porque no tiene modificadores, ¿correcto? Listo, profe, hasta ahí ya he comprendido. Ahora, una última clase de sujetos son los sujetos por cómo se enuncia o cómo se establece la formación de los mismos a partir de la voz, ¿no es cierto? Por la voz en la que se encuentra la oración se puede establecer dos tipos de sujeto: el sujeto activo y el sujeto pasivo. Profesor, ¿cómo es que se da la presencia del sujeto activo? Se establece de la siguiente manera, y eso es importante recordar, que el sujeto activo es el que realiza la acción verbal y se le conoce también como sujeto agente. ¿Eso qué quiere decir? Que se le dice sujeto activo porque es el que realiza la acción dentro de la propia oración, ¿no es cierto? Por eso se le dice sujeto activo. Profe, ¿cómo es esto? Mira, Diego escribe poemas de amor. ¿Qué escribe Diego? ¿No es cierto? Perdón. ¿Quién escribe poemas de amor? ¿No es cierto? Sería Diego. Profe, Diego es el sujeto. Escribe poemas de amor, sería el predicado. Correcto. Sujeto aquí, predicado aquí. ¿Correcto? Ahora yo pregunto, chicos, ¿quién realiza la acción? ¿Quién escribe poemas de amor? Diego. O sea que este sujeto es un sujeto activo. ¿Y por qué, profesor? Porque él está realizando la acción de escribir. ¿Te das cuenta? O sea que como realiza la acción verbal, ¿no es cierto?, y como es el gestor o el agente de la acción, Diego está de alguna manera representando a un sujeto activo, ¿cierto? Profe, ¿y por qué? Porque él es el que realiza la acción, ¿no es cierto? O sea que, profesor, en esta parte no solamente hemos visto la cantidad de núcleos que puede existir en un sujeto, ¿no es cierto? También hemos visto la cantidad de modificadores que puede tener
o qué no puede tener. Y también hemos visto cómo la oración se puede enunciar, o qué posición puede tomar la oración. Si dentro de la oración el sujeto realiza una acción, el sujeto es activo, ¿correcto? Y si no, si la acción recae, el sujeto es pasivo, que ahora lo vamos a ver a continuación. Pero quiero que recuerden muy bien eso. Por eso es que en la primera parte, cuando analizamos el sujeto, vimos no solamente qué consistía el sujeto y poder hacer unas preguntas para reconocerlo, sino vimos también los elementos del sujeto. Porque a partir de los elementos establecemos la clasificación y los tipos que existen. ¿Correcto, chicos?